Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva función de La Nave de los Sueños acá en la Biblioteca Nacional. Hoy estamos con el equipo casi completo porque hay otra compañera de La Nave ahí abajo registrando, pero siempre estamos con Noé. Esperá que lo voy a nombrar, no me rompas las estructuras, patrono. Yo quiero ser formal y vos no me dejás. Aparte, otra cosa. La compañera Ludmila se va a enojar que no hables al micrófono. Sí, esperá que te demos nosotros te habilitamos para hablar. No, bueno, estoy con Noé, estamos con Gaby, está Agus también ahí de La Nave de los Sueños. Están los chicos de las prácticas preprofesionales de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que nos vienen dando una mano enorme. Y además también está el equipo de la Biblioteca Nacional. La nombramos recién a Ludmila, que es una genia. Está Álvaro también por ahí, creo, haciendo fotos. Y los chicos de cabina, que son lo más también. ¿O no? Que nos vienen bancando hace 21 años. Sí, sí. Vos sabés que yo creo... Tremenda. Yo creo que nos tienen miedo. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Y somos más tranquilos y más buenos, ¿no es cierto? Sí. No puedo asegurar eso. Lo que sí puedo asegurar es que hoy es otra función histórica. Y sí, seguramente hoy nos vamos a ir con una emoción y una cantidad de aprendizaje que ni podemos dimensionar ahora antes de que empiece la película. Pero yo quiero decir que el chico que fui, que se colgaba a los alambrados, que hacía fotocopias con las entradas para ver si pasaba o no, y la mayoría de las veces no, pero que igual trataba de insistir y estar ahí, estaría contento de verme hoy acá arriba tratando de presentar esta película. Ni siquiera presentándola, porque a veces como la emoción no te juega a favor, pero es muy importante darle bola a las emociones, hacer un camino con aquello que uno cree que tiene que ser, y insistir, ser curioso, ir para adelante y no decirle que no a las cosas que uno soñó. Creo que esta película nos va a hablar mucho de eso. Lo que vos estás diciendo me parece que es mucha de la potencia del cine documental argentino, ¿no? Que nos genera estos encuentros, estas emociones, que nos cuenta sobre estos caminos de vida y sobre estas pasiones también, ¿no? Y que de repente, bueno, obviamente nos abren muchísimo la cabeza, conocemos mucho a quienes nosotros seguimos, y si de repente nos encontramos en un documental con una figura que tal vez no conocíamos tanto, también nos abre un panorama que está buenísimo. Así que yo me agarro de esto que vos estabas diciendo tan sentido para decir también que tiene que ver un poco, me parece a mí, con la potencia que tiene el documental argentino, que tiene un montón de historias para contar, tiene un montón de herramientas y de recursos que dan cuenta de lo fuerte y de lo potente que es, ¿no es cierto? Y por esa razón es casi protagonista único de las funciones de La Nave. Ya Sí. por lo menos mayo lo cerramos con 2 documentales y junio también, así que ya pueden ir agendando la próxima función. Sí, exactamente, que además está bueno que lo sepan, que la próxima función no va a ser dentro de 15 días, sino que es una semanita más, así que va a ser el 16 de junio. Sí, vamos a pasar un documental sobre Anne-Marie Heinrich, la fotógrafa, y nuevito también, porque estuvo recién en el Bafisi, el docu, y viene después para acá. Así que, bueno, obviamente los y las esperamos a todos para compartir eso, el 16 de junio. Y les contamos que, bueno, ahora vamos a pasar la peli y después tenemos la charla. Hoy hacemos, diferente la presentación, pero bueno, eso. Y recordarle a todos los que ingresaron, tenemos un QR. Ay, sí, tenemos, exactamente, lo habrán visto. ¿Una donación? No, también, si quieren. Sí. Ahí está, también, lo habrán visto también en la puerta, que está con este QR. Es como una simple y pero muy breve encuesta donde nos cuentan un poco si es la primera vez que vienen a La Nave, si vieron ya alguna otra película y si es la primera vez, qué les pareció y demás. Nos sirve un montón también para tener los registros, y además, una vez que ustedes hacen esta encuesta, que es muy breve de verdad, después van a ir recibiendo toda la información de las próximas funciones, ¿sí? Así que mil gracias. Y bueno, lo pueden escanear ahora, y si no, después también cuando salen está abajo de los afiches. Así que, bueno, arrancamos. Vamos entonces, ahora sí, a lo más importante de la fecha, que es, vamos a proyectar y compartir con ustedes Rock and Ball en el camino, y después vamos a estar charlando con los directores. Así que muchas gracias. Estamos entonces con Marcia Paradiso y Matías González, director y directora de Rock and Ball en el camino. Ahí va, muchas gracias.
decíamos que sí, que ahora vamos a poder hablar tranquilos, sobre la película, sin miedo a spoilear algo. Bueno, gracias, chicos, por estar acá, por compartir también la película en este espacio de la nave de los sueños. Bueno, quiero que me cuenten, vamos a empezar así como por lo más general, seguro después vamos a ir metiéndonos un poquito, pero bueno, ¿por qué abordar a Rocambole? ¿Cómo fue un poco? Y un poco también, si quieren contar, cómo fue el trabajo entre ustedes dos. Bueno, primero gracias a ustedes por venir, gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, en principio nosotros habíamos pensado en buscar, es decir, estuvimos un tiempo anterior a Rocambole pensando en hacer un documental. Él trajo la idea de alguien de la generación del 70, 60, los inicios del rock. Bueno, en un momento habíamos pensado, e inclusive lo visitamos y empezamos a armar una carpeta sobre Pistocchi. Pero estaba muy enfermo. Bueno, en ese momento el proyecto quedó así. Sí. Y posteriormente, bueno, acá tenemos, por eso le daba a él el micrófono, el ricotero principal. Entonces, digamos, seguíamos pensando en esa generación, en qué tiene de particular esa generación que hizo del rock la cultura nacional. Entonces, él visita a Rocambole, es decir, lo ve en una de las charlas que él da, donde hace las muestras, y por eso se lo quería pasar a él el micrófono, para que él cuente cómo empezó todo. Después seguimos. Bueno, un poco retomando lo que dice Marcia, también la idea surge de poder profundizar y ahondar más en esto que intentamos reflejar en el documental, ¿no? Creo que si uno, siempre decimos, busca a Rocambole, lo googlea, hay muchas entrevistas, muchas notas, y intentamos profundizar y ahondar más en su trayectoria, en su obra, y descubrir algunas cosas, anécdotas y vivencias que no estaban en otros lados, ¿no? Bueno, por suerte él le gustó nuestra idea y el modo de nosotros que elegimos a tratar el documental de este costado observacional, no invadiendo sus espacios, sus charlas. Y bueno, nada, eso lo que tratamos de reflejar y de buscar esa también intimidad que se da en las charlas que él tiene con Oscar Jalil en su taller. Y bueno, esa mirada distinta era también el elemento que, como decía, buscábamos y queríamos reflejar eso que no podía estar en otra, o que no está en otras charlas, ¿no? Que no hay en otras entrevistas de las tantas que hay en los medios de comunicación de Rocambole. El contacto con el público nos parecía también importante, que es otro de los enfoques que tuvimos. Y bueno, un poco mostrar esto que él reflexiona, que es la transmisión de generación en generación, el trasvasamiento generacional, de este fenómeno, sentimiento, como uno lo quiera llamar, que tiene que ver con los redondos, pero bueno, también ir más allá de los redondos, no quedarnos solo en eso, y encontrar en él y resaltar esto, que es un personaje de los inicios del rock nacional, un personaje muy importante de nuestra cultura argentina, y que tiene que ver con todas esas experiencias en los años 60, con las 30 horas ininterrumpidas del festival en La Plata, con su militancia, con esto que cuenta de la universidad paralela en la época de los bastones largos, de Onganía. Bueno, me parece que eso no estaba por otros lados, así que un poco fue esa la búsqueda de llegar a esos lugares, y bueno, intentamos que se refleje ahí. Yo les quería consultar cómo fue la construcción de esa confianza que hablan con él. Y primero para que le dijera que sí, después para que los acompañe en todo lo que fue el documental. Y cuándo y cómo entra Oscar para ser como el personaje que lo entrevista. En un principio nosotros habíamos pensado, digamos, tomando como esquema el presente, porque dijimos, él tenía todo un arco narrativo gigante
si uno podía pensar en toda su historia, pero no queríamos trabajarlo así cronológicamente. Queríamos que surgiera de lo que él estaba haciendo en el presente, que eran estas charlas. Y en estas charlas nos parecía que él iba a ir estructurando, y en la relación con el público, que iba a ocupar el lugar imaginario del espectador, la posibilidad de que él siguiera haciendo lo que hacía siempre, o que estaba haciendo siempre, y que eso después se iba a ir construyendo en una narración sí ya más cronológica. Y él entonces estaba haciendo lo que hacía siempre. En un primer momento quizás creímos o quisimos, y bueno, problemas de presupuesto y de realidad, acompañarlo por ahí en viajes más largos. Pero nos encontramos con ciertas dificultades importantes de presupuesto, y a veces también decíamos hasta dónde va a cambiar esto que aparece como esencia de él y que podía aparecer en un centro cultural o en una facultad, en un lugar grande, en un lugar chico. Y él, creo que en un principio, no sé, como que nos midió un poco a ver hasta dónde nosotros estábamos dispuestos a acompañarlo. Y creo que ahí nació la confianza. Y después Oscar Jalil es amigo. Y además de ser amigo, es casi un biógrafo de él. Entonces, en un momento pensamos en un interlocutor en los viajes, en los trayectos. Pero como en la realidad no sucedía eso, pensamos que, Oscar había pensado en un momento que él quería ayudarlo a organizar su archivo. Él tiene una habitación gigante, llena de cajas, y que entonces ese iba a ser un eje, el archivo. Ahora, Rocambole es muy celoso también de su archivo. Entonces, en cambio de decir, vení, pasá a la habitación del archivo, era saco una caja y la llevo a una zona del taller. Pero apareció todo este vínculo de ellos que permitió que su historia y su archivo empezaran a emerger, pero desde esa confianza y esa cosa informal. Entonces, mucha gente nos habla, por supuesto, de Rocambole, pero también de Oscar, ¿no? Como que Oscar logró acercar al Rocambole humano y amigo. Pensaba un poco cuando él cuenta cómo trabajaba, ¿no? Cuando cuenta esto de que agarraba la cartulina, de que hace años era hacer la cartulina, todo este trabajo tan artesanal, tan dedicado y tan apasionado también. Y pensaba un poco qué similitud ustedes le ven o le pueden encontrar al haber hecho o al hacer un documental, en este caso el de él, o los documentales en general, ¿no? Cuando hablamos del documental independiente y demás, digamos, ¿qué similitudes hay entre esos modos de hacer? Bueno, creo que hay similitudes, sí, todas, porque nada, tiene que ver con esa artesanía o laburo artesanal, digamos, que como Rocambole dice, que tiene que ver muchas veces con las condiciones de producción. Retomo esa frase de él. Y tiene con esto de remarla desde abajo. Nosotros somos dos realizadores independientes y, como bien decía Marcia, atravesamos muchas dificultades y tal vez tuvimos esta idea original de hacer una especie de road movie y seguirlo a él por distintos lados, pero más allá de que hubiese sido reiterativo desde lo narrativo, también estaba la dificultad presupuestaria. Entonces siempre fue intentar hacerlo desde lo más profesional posible, desde ya, pero siempre contábamos con esa limitación de presupuesto. Así que nada, creo que respondiendo un poco a lo que vos decís, está eso de lo artesanal también en este trabajo, ¿no? Y también creo que para este contexto que vivimos nosotros desde estos últimos años, el documental lo refleja hacia afuera y hacia adentro el documental. Es decir, hacia afuera, por lo que se cuenta, pero hacia adentro era, en estas condiciones en que lo más cercano era decir, no se puede hacer nada, estamos imposibilitados, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer desde los recursos que nos parezcan más genuinos, es decir, desde dónde podemos construir un relato en estas condiciones, porque las condiciones estaban dadas. Ahora, había momentos en que decís, ya está, se terminó, no seguimos,
porque era muy complejo, muy complejo. Y en otros momentos decías, bueno, pero si él está contando una historia que tenía ribetes épicos, pero que era eso y más, muchísimo más en algún aspecto. Entonces, ¿cómo nosotros no íbamos a acompañarlo desde nuestro lugar y entender que si llegábamos a poder contar esa coherencia que tiene el espacio uno entra dentro del taller y se remonta a esa casa en la que vivió en comunidad, uno se imagina lo mismo y ve lo mismo, entonces nos pareció que eso se contaba. ¿Y cómo fue el trabajo en conjunto, siendo de dos generaciones diferentes, teniendo cercanías diferentes con el personaje? Bueno, nada, creo que hicimos una buena dupla y complementamos. Nada, esto debe ser de dos generaciones distintas y dos maneras distintas de llegar al personaje, ¿no? Y a su historia. Como decía Marcia al principio, nosotros habíamos ya tenido un intento de poder retratar a algún personaje, o más que nada a esa generación de los 60 y de los 70, con este foco tal vez en el rock nacional por la importancia que tiene en la cultura popular argentina. Y bueno, me parece que Rocambole pudo condensar el interés que teníamos en común, si bien de distintas miradas y enfoques, o la manera en que cada uno llegaba al personaje, y creo que hicimos un buen complemento, así que nada, eso me parece que es lo que intentamos reflejar en la obra, ¿no? Yo me puse a estudiar un poco. Él me pasaba todos sus libros, todas sus colecciones, todo. Yo leía y lo veía Rocambole. Leía. Entonces, bueno, creo que ya en la primera charla empezamos a hablar de cine. Y él había estado, bueno, él hizo el documental que se ve, Olor a Tigre, y bueno, empezamos a hablar de formatos, de La Plata, de cómo era la universidad, la Universidad de Cine en La Plata. Bueno, es como que te encontrás con una generación que a veces es como que ya bajaron las banderas y en él no. Entonces es re lindo eso, te estimula. Y que además es muy amplio, tiene muchos temas y que por momentos decíamos, bueno, es Rocambole, no es Los Redondos. Es Rocambole, no es Los Redondos. Es decir, el protagonista es Rocambole. Los Redondos, por supuesto, que tienen todo el peso que tienen, pero volvamos a Rocambole. Entonces, por ahí había como esto que decís vos de las distancias, que bueno, pudimos jugarla entre los dos, sobre todo en el momento del montaje, ¿no? De decir, bueno, tenemos que estructurar, por supuesto, que el recorrido de Rocambole, pero no focalizarlo absolutamente en Los Redondos y que aparezca su pensamiento, no solamente su obra. Porque su obra también, si uno realmente la quiere apreciar, estuvo en el Centro Cultural Recoleta, digamos, ¿no? No es un documental catálogo de su obra. Y tomo un poco lo que dijo Marcia hace un ratito, que te identificó como ricotero, entonces quiero saber más cómo fue para vos también pensar, qué distancias tuviste que tomar, digamos, cómo es para un fanático trabajar sobre la figura de alguien que admira, ¿no? Contenerme todo el tiempo, no excederme, no tentarme por demás. Nada, fue muy lindo, ¿no? Obviamente, el poder acceder a la intimidad del taller, al ver las cajas y ver un montón de cosas bueno, que uno las veía en los discos, en afiches y demás. Fue muy lindo eso de lo personal desde el punto de vista del fanático. Pero bueno, nada, siempre tratamos de mantener y ser cautelosos en no invadir y no excedernos de más, también para generar esa confianza con él y que no termine siendo como un fanático queriendo, súper cebado, haciendo, claro, obviamente, como sí, confieso que por eso la tentación siempre estaba en ver cosas que, wow. Pero nada, tratamos ahí de mantener esa distancia y creo que eso también hizo que él sí, de algún modo se relaje y confíe en nosotros y que no estábamos todos, o yo principalmente, cargoseándolo con cosas y demás, ¿no?
Eso, costó, ¿eh? No digo que fue fácil. Bueno, igual yo, ahora sí quiero saber cómo sigue la vida de este documental, que nos cuenten un poco, si quieren también cuéntenos un poco cómo fueron estas exhibiciones que tuvieron, cómo fue la recepción de la gente y bueno, y cómo sigue. Bueno, nada, aprovecho el pie para tirar el chivo. Nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, que es rocambole_ en el camino, ahí publicamos las distintas funciones que tenemos. Hace un mes aproximadamente hicimos el estreno con 2 funciones en salas llenas en el Cine Gaumont. Ahora tenemos la semana que viene. El viernes estamos en el espacio Inca de Ate Cultura, que es la sala Norita Cortiñas. Es hermosa esa sala, además, así que... Es linda, sí. Y bueno, nada, en junio también seguimos en Centro Cultura Octubre en Lanús, vamos a estar en Quilmes, en La Plata. Bueno, lo que dije recién, retomamos el Gaumont con una 4ª función en Tucumán. Bueno, nada, tenemos varias funciones en distintas localidades del país, así que sumo a Santa Rosa, sí, sumo un montón si nos siguen, que es la manera de colaborar y... Porque esto lo hacemos así, como volviendo a la pregunta que decías, artesanalmente, es el boca a boca y la difusión. Esas son las herramientas que tenemos. Así que, nada, eso, gracias. Gracias y, por supuesto, gracias por este espacio, por esta función, por la oportunidad. A nosotros nos encanta y encima cuando hay tanta gente linda, así que bueno, de nuevo, gracias a ustedes. Cuando sabíamos que estaba haciéndose esta peli, que estaba así, ya casi terminada, dijimos tiene que estar, así que bueno, es un gusto enorme que hayan podido estar hoy acá y compartir el documental. Pueden seguir a las redes, ¿no? Rocambole en el camino, tal cual, está en Instagram, así que ahí se van enterando también de todas las fechas, como les comentaron recién. Les agradecemos mucho por venir. La verdad es que sí, para mí es un documental también muy lindo también para conocer el proceso creativo de una persona, obviamente como él, así que bueno, también nos gusta tenerlo. Y les decimos, acuérdense que al final, a la salida, en la puerta está el QR, por si no lo pudieron escanear antes, lo pueden escanear ahora y responder esa breve encuesta, y nosotros nos volvemos a encontrar el 16 de junio con el documental dedicado a Anne-Marie Heinrich. Anne-Marie se llama el docu, así que también los esperamos a todos acá. Muchas gracias. Gracias por venir. Que se siente quizá haber creado la imagen quizá más tatuada de toda la Argentina, que la contratapa de Octubre. Y yo no dejo de impresionarme, la verdad a mí me asusta. Me invitaron acá, y medio yo no sabía bien qué era lo que tenía que hacer, pero me dijeron que tengo que dar una charla. Hubo en la ciudad de La Plata un grupo que se llamó la Cofradía de la Flor Solar, que también inventó la historia del rock en castellano. Siempre pensamos que un disco era una especie de obra conceptual. Entonces hice afiches, entradas, avisos para los diarios, etcétera, etcétera. Toda una integración, ¿viste? Lo visual, lo estético, lo escenográfico, lo literario. Esta es el original. Yo creo que deben ser los únicos discos en el mundo cuyo envoltorio se hizo en un momento en serigrafía. O sea que hay unos 14.000 joyas por ahí dando vueltas. Lo que queda es la historia. Las imágenes, la gente empezó a tomarlas como suyas, empezaron a reproducirlas. La explicación coherente, yo creo que ninguno de aquellos que participamos de todo este asunto la tengamos. Yo jamás pensé que algunas de las imágenes que yo realizaba se iban a difundir de la manera como se difundieron.